Bien, amigos, hay dos temas que estuvieron presentes en los últimos meses, finales de este año, referente a las posibilidades y a las imposibilidades del gobierno frente a determinados problemas muy específicos. Primero, se les rechazó una reforma fiscal al presidente de la República en razón de que tenía que buscar alrededor de 150.000 millones de pesos para el presupuesto del próximo año. Eso de 1,5 billones, creo que es un 10%. Después de varios meses de discusión, se culminó con el rechazo de ese proyecto, que implicaba creación de impuestos, ser estricto en el cobro de algunos impuestos, en fin, una cantidad de cosas que se rechazaron, dejándonos con la situación actual. Esa fue una situación que se presentó. Por otra parte, ya últimamente, el director de Indotel hace una denuncia diciendo que en el edificio que aloja Indotel paga una suma tan alta que podría, con esa suma, en un plazo no muy largo, construir un edificio en mejor estado y en lugar más apropiado. Habló de sumas que provocaron que se desatara una serie de denuncias sobre la cantidad de locales que tiene el Estado alquilado y que surgieron también a raíz de cuando se iba a fusionar el Ministerio de Educación Superior con el de Educación Regular. Esos dos elementos trajeron mucha discusión. Nosotros vimos dos situaciones y le hemos pedido a un abogado, porque si fuese un fiscal, un funcionario estaría limitado por contestar desde el punto de vista político. Si es un funcionario judicial, podría tener parte o no tener información o tenerla parcialmente. Un abogado en ejercicio pleno, en los últimos 30 o 40 años, en los principales casos, nosotros le hemos pedido, le hemos rogado que estuviera con nosotros para que nos edifique sobre qué ocurre cuando el Estado mismo es quien viola o teniendo posibilidades de resolver un problema y tenerlo en sus manos, no lo hace. No estamos hablando de un tema que se habló hace un rato, de que cuando una persona cumple una prisión y que luego aparece que es inocente, no le dan un subsidio, no le dan una retribución. No se trata de eso. Se trata de que con el doctor Carlos Balcácer vamos a tratar dos temas. Le agradecemos mucho al doctor Balcácer que nos dedique su tiempo. No tiene interés ni conflictos de intereses en esto que le hemos pedido. Por tanto, quisiéramos que nos diga, en el caso de los 1.500 millones, los 150.000 millones que le faltan al presupuesto,
existieron 3 declaraciones públicas, 3, que dan cuenta de que hay áreas en que el Estado, sin hacer modificación a hacer reforma fiscal, podría lograr eso y más. Una declaración del administrador de la lotería, una declaración de la Asociación de Bancas de Juego y una declaración premiada de un imputado acusado que llegó a un acuerdo con el Estado para devolver una suma, y el mismo imputado dijo que ese grupo manejaba más de 1.000 bancas, que ellos recababan fondos y lo dedicaban a fines políticos. Pregunta, doctor, ¿el Estado con esas posibilidades tiene la obligación? Porque, oigan, no es que las bancas son delincuentes, es que los que se dedicaban a eso estaban oficialmente con influencia en el Estado, y por eso fueron culpables de cobrar y distribuir, darle una parte al Estado y la otra era de ellos y de unos políticos que ellos denunciaron que le estaban repartiendo. ¿En qué situación queda el Estado con un tipo de declaración de esa y con un tipo de propuesta de una reforma fiscal que tiene los fondos disponibles? Mira, en primer lugar, Julito, el tema que tú planteas, junto con tu brillante equipo, tiene sus variables. Vamos por partes. En primer lugar, el Ministerio Público, como órgano persecutor, es el que representa al Estado en situaciones de infracciones a la ley. Eso en primer lugar. Nadie puede representar al Estado más genuinamente que el Ministerio Público. Al gobierno central lo podrían representar abogados, como en los casos de presunta corrupción. Ellos han transitado instancias representando al Estado y el Ministerio Público representando al Estado también. Un choque que se ha discutido ampliamente en sede de tribunales. Y todavía está pendiente eso de ser fallado, tanto por la Corte como por la Suprema Corte de Justicia, porque esos litigios están actualmente en primera instancia, en procura de fondos. Bien, si el ente persecutor, que es el que representa al Estado, ante lo que tú entiendes, o la ciudadanía entiende, o una buena parte de la ciudadanía que entienda, que la conducta asumida por los dueños o administradores o propietarios de esas bancas de apuestas son acciones que se marginan de la ley, el Ministerio Público es que está llamado a accionar y perseguir. Bien, si el Ministerio Público decide asumir una actitud meramente contemplativa ante lo que una buena parte del pensamiento político-social dominicano entiende que es una infracción, no hay infracción, en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que varios indagados, no te estoy señalando imputados porque imputado es una categoría, el hecho de que en una investigación determinada 1 o 3 o 5 indagados le hayan comulgado al Ministerio Público, que han obtenido dinero, vamos a llamarle de forma ilícita o irregular, como consecuencia de determinadas acciones que se entienden que están reñidas con la ley, el Ministerio Público dispone de un arma, diríamos omnímoda, apodíptica, y es que puede prescindir de perseguir y de llevar a sede coercitiva o a sede de acusación a ese o a esos lo indagados. Confesado por esta gente, es obligación del Ministerio Público, aunque haya llegado a un acuerdo, a seguir investigando. ¿Dónde están esos fondos? Bueno, depende, porque si esos indagados, reitero, si esos indagados
retornaron no a la cuenta de la Procuraduría General de la República, ya sea en dinero en efectivo, en bienes muebles, que es el dinero obviamente, o inmuebles, y eso entiende el Ministerio Público que satisface los montos económicos involucrados dentro de una, diríamos, justicia restaurativa, la cosa está bien, hasta ese punto. Muy bien, pero cuando se llega a un acuerdo, doctor, Sí. de que usted va a devolver una parte de lo que dice, y cuando usted ve que el monto cobrado sobrepasa por mucho el acuerdo llegado, no hay una cosa que establece el porcentaje para que, porque de 8.000 millones que dan 800, yo creo que no hay proporcionalidad. Solamente hay una orientación en ese aspecto. ¿Cuál es? Una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Ese criterio de oportunidad del Ministerio Público está ceñido a su conciencia. Ahí. Vamos a dejar eso así. Vamos al segundo caso porque ya Es la única que ya hay, no puso. Doctor, el caso de los muebles del GOS. Se dice que lo que denunciaron sobre los alquileres de locales al Estado no son ni siquiera el 10% de los bienes incautados que están definitivamente Decomisados. cuando ya en el fondo se denunciaron, ni siquiera el 10%, y que esos bienes están en manos de terceros, y que se comenta por lo bajo que algunos de esos están en manos de un grupo de fiscales que le entregaron para que puedan vivir mejor porque el sueldo no le era suficiente. En otros casos, militares que confirmaron el mismo día, cogieron los bienes, vehículos y viviendas, y todavía hoy, finalizado el juicio de fondo, conservan esos bienes. ¿Qué se hace en esos casos? Bien. Yo no estoy hablando de 2 casas ni de 3. No, sí, pero déjame ponerte un ejemplo, que creo que lo conversé contigo en estos días. ¿Tú te acuerdas de Tavares Lebrén? Tavares Lebrén. Sí, bien. se mencionó mucho. Tavares Lebrén tenía una residencia en la Rómulo Betancourt, lo que es hoy día la unidad de violencia intrafamiliar de género. Esa era de él, esa casa. Esa casa desde ese entonces, antes de intervenir sentencia condenatoria, con el carácter de la cosa irrefragablemente juzgada, ya esa casa había sido ocupada por el gobierno y destinada precisamente en primer lugar, había una fiscalía. No nació originalmente dentro de la política antiviolencia intrafamiliar, no, sino del Ministerio Público. Y luego entonces Tavares Lebrén llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, lo condenaron creo que a 10 años de reclusión mayor, y ya entonces se reglamentó la situación y se designó ese inmueble a los fines que hoy día ha dado resultado. Eso por un lado. ¿Qué ocurre? Quiero llamarte al recuerdo de casos pasados para ver cómo lo justaponemos a la realidad de hoy día. ¿Te recuerda que el primer expediente del gobierno, creo que fue de Leonel Fernández, el último gobierno de Leonel Fernández, que el Ministerio Público sometió a 78 oficiales de la Policía Nacional, bajo el alegato de que los vehículos robados, sustraídos en diferentes puntos geográficos del país, fundamentalmente Santo Domingo, una vez algunos de ellos habían sido recuperados, no llamaban a los propietarios denunciantes, se quedaban callados y se dedicaban entonces a hacer diligencias propias de la policía. ¿Te recuerdas de eso? Sí. Que acusaron a Jaime Marte Martínez. Bien. En esa audiencia se determinó, ahí hubo generales y coroneles y jefes de departamento de inteligencia. En esa audiencia se determinó en primer lugar el déficit vehicular que tenía la Policía Nacional. No había forma
de que la policía, por ejemplo, en un secuestro de un tal Hernández que ocurrió en La Vega, hubo que trasladarse a Haití, cruzar para Haití en vehículos de esos sustraídos y recuperados, y logrado con éxito la investigación y los autores apresados. Bien, al final no hubo forma de condenar a ninguno de los imputados. ¿Por qué? Porque algunos de ellos, los vehículos asignados a ellos eran propiedad de ellos, a nombre de ellos, y uno de ellos fue Checho Fadul, por cierto. La matrícula de la jipeta, que es una Mitsubishi, estaba a nombre de él. Los demás, yo fui abogado de Yuri Ruiz Villalona, director de lo que es hoy día el DICRI. De Yuri Ruiz Villalona, sí. Y él demostró, no, espérate un momentito, aquí se descubrieron 17 crímenes. Si no teníamos esos vehículos, no había forma de nosotros salvar esta situación. Ahora bien, no es el caso de hoy. ¿Qué pasa hoy día? Ciertamente hay algunos miembros del Ministerio Público, pero eso se llevó a cabo, fue cuando Domínguez Brito, donde muchos ministerios públicos no tenían realmente un inmueble propio, sino en alquiler, celebraban contratos de alquiler con terceras personas válidamente, y eran cuotas, entendíamos que altas, tomaban un inmueble determinado, un apartamento, una casa, y algunos de esos fiscales vivían en esos inmuebles, ciertamente. Ahora, cuando venía la sentencia definitiva, que son pocas, en materia de la Ley 50, de 30 de mayo de 1988, de droga y sustancias controladas, perdona, es difícil que venga una sentencia de narcóticos y esté devolviendo inmuebles a su legítimo propietario. El caso, como el caso del gallero que escuché aquí en este programa, una excepción. Sí. La mayoría son... Le voy a tratar del gallero y de otro, pero mire, doctor, Bonaparte Gotró Piñeiro, en el gobierno de Hipólito Mejía, fue el presidente del Consejo Nacional de Drogas. Y en un momento que renunciaron 2 prestantes ciudadanos a ese consejo, como él es como hermano nuestro, nos pidió que tomáramos una posición ahí. Yo le dije, Cabito, pero desde que yo fui practicante del Gautier, no recuerdo que haya tenido un nombramiento en el gobierno. Dice, hazme el favor. Bueno, aceptamos el cargo, y cuando llegamos, ¿en qué consiste? Nosotros somos los que guardamos los bienes incautados, a pesar de que la Procuraduría estaba buscando también ser guardianes o custodios de esos bienes. Bueno, ¿y cuáles son los bienes? Dice, básicamente son viviendas y vehículos y cuentas bancarias. Pero mira, y me entregan una lista. Recordé el asunto porque veo 2 amigos que tenían 2 vehículos confiscados. Uno es mi hermano, Yuri Ruiz, que es como hermano mío, sí. Y llamo a Yuri, Yuri, ven acá. Y ese vehículo que tú tienes del consejo, dice, no, ese vehículo, yo era escolta de uno de los invitados a la toma de posesión, y ese vehículo se utilizó en ese invitado y se entregó. No sé quién lo tiene, pero esto se entregó. La otra persona que llamé fue el que provocó que yo hiciera mi carta y me fuera del consejo, que fue mi querido amigo don Antonio Inver Barrera. Don Antonio, veo aquí que un vehículo es Julito. Mi hijo, ¿cómo tú estás? Bien, que veo aquí que usted tiene un vehículo asignado. Dice, sí, ¿y qué pasa? Digo, don Antonio, usted mató a Trujillo, carajo. ¿Para qué usted tiene vehículo de que de? Y ¿sabe lo que me contestó? Ay, mi hijo, ¿y tú te vas a meter en esa vaina? Digo, no, don Antonio, está más bien que el carajo. Cerré el teléfono, hice una carta, se la llevé a Cabito y me fui. Pregunta, esos bienes que usted dice, no todos tienen fallo de fondo. No todos, pero aún no lo tengan. Esa es la barbaridad más grande que hoy día está enfrentando el Ministerio Público. Yo tengo colegas que le han enviado ya no cartas al Ministerio Público instancias, sino dirigidas directamente a Miriam Germán Brito, explicándole a ella, anexándole
fallos definitivos del TC. Primero la historia del proceso, primer grado, segundo grado, Suprema Corte de Justicia y a un TC, o sea, Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia ya con carácter obligatorio y vinculante. ¿Eh? Bien. Incluso el mismo Tribunal Constitucional, estando Milton Rey, no sé si ahora con Napoleón Esteves, eso se ha reeditado o se ha reforzado, que se creó una comisión de seguimientos a los casos de desacato a las decisiones del Tribunal Constitucional. Pero retornando al primer tema, son decenas y decenas los casos de sentencias que sí, que han retornado, ya sea por un fallo anulatorio, reiterar de nuevo la audiencia, el juicio, ya sea en corte o en primera instancia, donde los bienes, tanto en primera instancia o con sentencia definitiva, lo usufructúan miembros del Ministerio Público y no necesariamente del Ministerio Público, sino hasta de sedes estatales, lo cual es una arbitrariedad y una violación a la ley. Lo que yo no entiendo, y por eso yo creo que le pedimos que viniera, es algo como que el Gallero, por ejemplo. El Gallero fue condenado a 10 años y confiscaron sus bienes. Ahora, él cumplió sus 10 años? ¿Por qué el Tribunal Constitucional separó lo penal de los bienes y ordenaron devolverle sus bienes? ¿Por qué? Porque eso es un precedente. Es que, reitero, o sea, si tú no tienes un precedente de infracción que te cataloga a ti como lavador, a ti no te pueden decomisar un bien por lavado de activos. Porque ¿Cómo es? Si no existe el precedente de la infracción que catalogue lavado de activos, a ti no te pueden decomisar un bien mueble o inmueble por lavado de activos. ¿Pero te lo confiscan? No, pero es lo que te estoy diciendo. O sea, el tema, doctor, es que también demostró que esos bienes eran anteriores. No, pero usted lo que está diciendo, doctor, espérese, que si una persona, vamos, comete un asesinato y le confiscan sus bienes en el proceso, y hacia el final esa persona, vamos a suponer, es culpable. Y obtiene bienes. Sus bienes no tienen nada que ver con su asesinato. Señores, pero acaba de ocurrir algo que no tiene ni siquiera un mes. Pero a Jochi Gómez le encontraron más de 300 millones en relojes. Bien, solamente había que llamarlo, ven acá, para nosotros no involucrarte, no transitarte por lavado de activos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a buscar 2 fechas. La del tema del bendito contrato con el Intran, ¿cierto? Para orientarnos. A partir de ahí para atrás, tú no puedes a este muchacho que nació en cuna de oro, estarle indagando ni transitarle con coerción bienes propios de él antes del bendito contrato con el Intran. Entonces, ¿por qué tú no te preocupas en llamarlo? Ven acá, dame el contrato de esa jipeta. No me venga con contratos sin registrar, porque ahí hay problemas. Pero un contrato de una jipeta tal, un vehículo tal, tú lo compraste, depositaron en DGI, se ve la fecha, 1 año, 6 meses antes. Señores, tú no puedes ni siquiera... O 10 años antes. No, 10 años antes no, porque estamos partiendo de un contrato y yo no quiero centrarme con el tema de Jochi porque no quiero tampoco tomar parcela en el asunto porque tengo interés en eso, obviamente, en esa defensa y no quiero que se vea parcializada mi opinión. Es que si tú tienes felizmente una fecha específica que es el punto de partida de una investigación por lavado de activos, la fecha de los bienes adquiridos es crucial. Es por el tema, por ejemplo, de Jean Alain. Un apartamento que hace 20 años lo tenía. Cuando ya ni siquiera soñaba ser ser funcionario público. O de la esposa de él. De los padres de la esposa de él. Que por eso es que el juez al final termina devolviéndoselo. Entonces, yo creo que nos podemos ahorrar, primero, espacios de parqueo. Problemas de vehículos, que hay que estarlo calentando, temas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y también te ahorra que un juez te haga te dé un tirón de oreja y te diga, mira, devuelve lo que no es suyo. Entonces, oriéntate con la fecha, simple y llanamente. Ahora, aquellos casos
donde hay problemas con la fecha, donde se tomó como punto de partida la infracción, habría problemas, eso es verdad. Pero en el caso del Gallero, de cual nunca he sido abogado de él, ni me interesa, cuando yo escuché a los abogados transitar por aquí con ese tema, primero es un tema que viene muy maleado, donde eso tiene un costo de 3 jueces que le cancelaron, creo que el visado a territorio norteamericano. 3 jueces, o sea, se llevó una corte entera la embajada de los Estados Unidos con el caso de él, incluyendo un juez de primera instancia, creo que de Monte Plata. Y cuando yo veo que hay una desconexión con el lavado de activos, entonces espérate, esto es aquí lo que estábamos antes, una rapiña. Y así no puede ser. Así no puede ser. Incluso, déjenme darle a ustedes un dato interesante. Estando yo en un curso extracurricular en la UNAM, en México, yo recuerdo que el hoy presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, McGregor, dijo en la UNAM, en cuanto a este país, señores, la primera sentencia de América Latina de una Suprema Corte de Justicia, o sea, que no tenía Tribunal Constitucional, la primera sentencia que dijo, que rezó, toda sentencia en materia constitucional, es vinculante y tiene fuerza obligatoria con los demás estamentos, fue en República Dominicana. Cuando él dijo eso, yo me paré y yo tenía la sentencia. Estaba en el código, en mi libro, que lo sequé a ustedes. Y McGregor dispuso un espacio de tiempo para hablar de eso. O sea, cuando estaba Subero en la Suprema Corte, que como control central, ¿no?, concentrado de la Constitución, recuerdo que esa jurisprudencia estaba Subero, Papi Luciano, o sea, el grupo que conformaba esa Suprema Corte de Justicia. Y creo que hoy día estaba Fran Soto también y el mismo Ortega Polanco diciendo, no, esto tiene un vínculo obligatorio, vinculante obligatorio, cuando no había tribunal constitucional. Y eso fue aplaudido, señores, por esas instancias de derechos humanos en México, o sea, celebrando eso. Hoy día que tenemos ya una instancia máxima constitucional tan delicada, Julito, y retante, que ahí no existe la recusación en ese tribunal. Oigan qué cosa más delicada. O sea, tú puedes tener un tema determinado con un juez de constitucional y a no ser que él produzca una inhibición, ¿no?, per se, y si no se produce por A o por Q, tú no puedes recusar a ese juez. Oye, ¿hasta dónde llega la dinámica de un tribunal constitucional? Entonces, ¿cómo es posible que un tribunal constitucional ya ha rendido varias sentencias, incluyendo hasta ahora creo que la de reintegro entre ellos jueces, creo que se ha dado, y de miembros del Ministerio Público, creo que han tenido efectividad? Creo, entre ellas Margarita Cristo y varios fiscales ahí que tenían un cúmulo de salarios, esa es otra, un cúmulo de salarios, igual jueces que en ese entonces los jueces cuando los suspendían no disfrutaban de salario, se acumulaba el dinero ahí. Cuando te reintegraban entonces, ¿cuál era el deber de la Suprema? No era entregarte el dinero. No, entonces venía el fiado. Un momentito, vamos ahora a prorratear esos pagos para ver cómo te lo vamos devolviendo. O sea, ellos te lo descontaban, o sea, te lo congelaban automáticamente la totalidad, pero para retornártelo, entonces era sujeto a un bendito calendario. Entonces, en conclusión, eso no es más que reflejo del tercermundismo, simple y llanamente, no hay otra explicación. Pero para yo ahorrar tiempo, entonces, dejo de estar diciendo que los dineros que dejaron de pagar las bancas suplen el déficit presupuestario y decir que las casas disponibles que tiene las confiscaciones del Estado sobrepasan las que el Estado tiene pagando miles de millones mensuales. Y dejar eso, que eso se va a quedar así no joder con eso. No, Julito, lo que hay que hacer es que eso entonces pasa entonces a confiscación, puede pasar a venta, puede pasar a uso y usufructo del Ellos se la dan a Garcrea y alguna, y a un fiscal. Los Garcrea tienen un par de chalecitos ahí diseminados, eso no es gran cosa lo que tienen. Pero, por ejemplo, el tema ese de Indotel, por ejemplo, el tema de Indotel, sin ánimo de abandonar el primer caso, el tema no es tan sencillo.
Porque yo escuché una funcionaria, no sé quién fue, no me recuerdo, que no tenía, que la vigencia del contrato no se podía reiterar. Sí, no, eso es lo que se llama la tácita reconducción. O sea, todos esos alquileres, ¿verdad? Sea para negocio o vivienda, están regulados por el decreto 4807. Eso fue cuando Trujillo. Decreto 4807 del 16 de mayo de 1959. Bien, eso tiene un ritualismo, Julito, que, o sea, un contrato cinemamático perfecto. Yo vivo, tú me pagas, Tú me pagas. Ahora, tú dejas de cumplirme el contrato. Bueno, entonces, seguro que tiene que haber cláusulas, están ahí, que si tú, entonces, rescinde el contrato en determinado tiempo, entonces tú tienes que entregarle o pagarle al propietario X suma de dinero. Te confieso que no conozco el contrato de alquiler que intervino entre el Indotel y el gobierno. Lo que tú puedes estar seguro de una cosa es, como dijo el hermano Guido, o sea, con ese dinero pues tú puedes comprar no solamente en un edificio, en otro lugar, con un parqueo más asequible, más transitable y hasta en mejores condiciones. Pero, naturalmente, eso, lo penoso es que fue Guido el primero que lo descubrió, porque eso tiene más de, o sea, en el gobierno entero de Abinader, de los 4 años pasados, nadie se dio cuenta del problema. O sea, Guido se da cuenta del problema porque él ve, toma conciencia de lo que está ocurriendo y dice, pero ven acá, esto es una barbaridad, este pago mensual, millonario, vamos a llamarle así. Entonces, ahí es que estalla la bomba. De todas formas, pasando revista general, lo primero es que tiene que crearse un comité o un equipo de trabajo que de una u otra forma tenga que exigirle al gobierno que rinda cuenta de los bienes inmuebles fundamentalmente, ya escapados del decomiso ante sentencia absolutoria, que te confieso, son pocas las sentencias en materia de droga que el fenómeno de RISEC es muy raro, muy extraño. No te estoy diciendo que no existan casos de devolución de bienes, no. Ahora, no es la mayoría. Tú buscas las estadísticas en materia de droga y es precisamente por eso, Julito, utilizan los inmuebles y los vehículos porque tienen lejos que va a venir una sentencia absolutoria, ¿me doy a entender? O una sentencia condenatoria anulada por la Suprema y enviada a otra sede de justicia. Y como no es costumbre eso, es natural un uso y usufructo de los bienes de los acusados de narcotráfico. Ese es el contexto de la situación que hoy día impera. Ahora, el gobierno debe de crear una comisión, el gobierno, evaluadora de todos los bienes inmuebles que tiene sujeta a decomiso, hace un inventario y darle un destino y un fin determinado para esos fines y venderlo a buen precio. Y el dinero nunca tiene problema. No. Como que del dinero no se sabe, de las cuentas embargadas, la cuenta en el exterior, todas esas inversiones, eso se pierde. Bueno, habría que ver entonces, el balance, la rendición de memoria del Ministerio Público. Ahora yo vi que el Ministerio Público señaló que en cuanto a los casos, creo que de corrupción, recuperaron uno más de 3,000 y pico de millones de pesos. Yo por lo menos estuve en uno de esos procesos donde hubo una devolución de bienes y de personas que no tenían tanta densidad participativa, por cierto. Pero al final son infracciones de carácter económico, que lo mejor es buscar el advenimiento, el retorno del dinero al Estado y de ese dinero obviamente destinarlo a un fin específico. Pero mire, solo en Arroyo Hondo, Florian Félix dejó 4 viviendas y 2 están en manos de militares. Pero bueno, donde tío vivimos, sí, cerca de usted. Y la que era de Figueroa Agosto. Sí. Yo paso todo, yo hago ejercicio y paso bueno, por eso es lo que digo. Ese solar está ahí, escúchame un segundito, tomando valor, la plusvalía de esos inmuebles en Cuetehermosa segundo. Es una cuestión que no tiene madre. O sea, si tú compraste un inmueble en 8 millones de pesos, por ejemplo, 2,000 metros, en 8 millones de pesos. O sea, bueno, yo mi casa la compré hace 24 años ahí. Y el precio, o sea, eso cuesta 40 veces más que lo que yo lo compré.
Sí. O sea, el gobierno puede de alguna otra forma explotar eso. Pero mire, ya uno se ha encontrado con unos letreros. Una vez me encontré yo con uno. Este inmueble está en proceso de deslinde, y cuando dice ¿a quién se debe referir? U.S. Marshals. Y digo yo, pregunté, ¿y esto? No, es que eso es un bien incautado. Entonces, háblenme por favor de qué tan claro está la manera en que se distribuyen los bienes a ser vendidos, liquidados, cuando hay un acuerdo entre autoridades norteamericanas por delito cometido aquí, o cómo hay una proporción clara de eso, o cómo se establece. No, lo que pasa es con la ley de decomiso ya el tema ha dado un cambio preponderante, pero hasta ahora no he visto ejecución ni aplicación en cuanto a la ley de dominio, vamos a llamarle así. Ahora, extinción de dominio. Sí, ahora cuando los Estados Unidos, caso de Quirino, por ejemplo, procesan a alguien en Estados Unidos como consecuencia de una extradición, ojo, hay un detalle, el gobierno dominicano renuncia a la persecución criolla, no importa la infracción que haya ocurrido, las infracciones, y pongo un caso sencillo. Aunque haya sido en territorio dominicano. Sí, pero tú tienes caso de Toño Leña, de José Pero Puente. Estaban hablando de allá del Puente Hermoso. El holandés tenía el que extraditaron tenía una casa allá. No, y un Ferrari, entrando en la barquita, en la segunda, entre la primera y la segunda terraza, que ahora están edificando ahí, no se ve, no le di seguimiento a eso. Por ejemplo, el caso de Toño Leña. Toño Leña lo acusan de asesinar a 2 personas, entre ellos un periodista, en el este. Recuerdo que Ramón Pineda era el abogado de él. Pero ¿qué ocurre? Viene la solicitud de extradición en nota diplomática de los Estados Unidos. Se celebra el juicio de extradición. Intervienen los familiares de los 2 muertos por mi vía. Yo representé a esa parte. ¿Por qué? Porque los familiares de esos 2 desdichados, entre ellos un periodista, no querían que lo extraditaran. Sin embargo, lo primero que hizo el Ministerio Público, cuando me vio a mí rendir calidades por los enlutados familiares que fueron a la audiencia, fue decirle al presidente en ese entonces, don Hugo Álvarez Valencia, que yo no tenía calidad para estar ahí. Un momentito, yo soy un interviniente voluntario y la intervención voluntaria es una figura del procedimiento penal. Me rechazaron, tuve que recusar claro a la sala de la Suprema Corte de Justicia. Lo conoció el Pleno y al final me excluyeron, para no decir otra palabra, del litigio. ¿Cuál fue el resultado? ¿Usted sabe cuál fue el resultado? Los 2 muertos se quedaron sin justicia. Se llevaron a Toño Leña a Estados Unidos, porque fue a Puerto Rico, me parece, y está discutiendo, le aplicaron una pena laxa con relación a los 30 años que a él le esperaban en este país. ¿Y los bienes? No, los bienes es un tema de discreción de él con las autoridades norteamericanas. O sea, cuando se extradita, se cede en favor de Estados Unidos, pero o del gobierno que sea, todo el control del proceso legal, se le borra todo lo que tenga aquí, aunque sea más sujeto de penalización que por lo que lo están pidiendo. No, aunque sea, no, es siempre más sujeto de penalización aquí que en Estados Unidos. Y ese es el tema. Y aquí se abandona la persecución. Todo en ánimo de decir, te complací. Ese es el tema. Doctor, parece que yo voy al inicio de la conversación por algo que usted planteó vinculado a una respuesta del doctor Julio Jacín sobre los criterios de oportunidad. Doctor, los criterios de oportunidad, ¿tiene el ministerio límite legal en casos en los que no puede acceder a dar criterios de oportunidad? El Código Procesal Penal es un tanto timorato o ambiguo, me explico. Dice el Código Procesal Penal que el favorecido con la ejecución del criterio debe de ser una persona que su densidad participativa sea por debajo de la de los infractores principales. Que no sea un coautor. Bueno, vamos a llamarle así. Por lo que pasa es que eso al final, ¿sabe quién lo determina? Es un juez de fondo. Ese es el tema. A veces tú en un juez de fondo transita como autor y luego termina siendo condenado como cómplice, cuando te varía la calificación, o al revés, entra como cómplice calladamente y se descubre, no, pero espérate, pero esto es un terrible,
entonces ahí se pide el cambio calificativo de complicidad por autoría. Es complejo. Ahora, ¿tú sabes por qué se da esa laxitud? Porque son infracciones económicas. Cuando tú me hables a mí, que aquí no existe, o sea, no se aplica homicidio, asesinatos, homicidio con premeditación y acechanza, alto calado de droga, incesto y aún violencia intrafamiliares, no se aplica eso. Doctor, para terminar, Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, estuvo en ese sillón y nosotros le preguntamos por qué el doctor Ray Guevara denunció en varias ocasiones antes de irse que habían más de 100 sentencias que había desacatado el Estado y que estaban ya definitivamente juzgadas en el Tribunal Constitucional. Y él dijo, sí es así. Nosotros lo hemos estudiado y hay un problema, que hay algunas que son imposibles de ejecutar, de devolver. Y yo le digo, bueno, pero todas. Dice, no, hay muchas. Entonces, ¿qué usted cree de esa situación? Bueno, podría ser, vamos a poner un ejemplo muy cotidiano. Vamos a entender que en el inmueble que se le incautó a Juan Nepomuceno Ravelo por droga, el Constitucional ordenó la devolución, hay una escuela primaria. Un ejemplo. O 50 ocupantes. O 50 ocupantes. O sea, hay un problema social. Sí. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Entonces, agarrar, permutar ese inmueble, lógico. Darle otra cosa a cambio. Ahora, ¿tú sabes por qué Peralta te da esa respuesta? Porque la dinámica de la ejecución de decisiones constitucionales en un tribunal que apenas, que no tiene todavía creo que no tiene los 15 años todavía estamos en pañales. Eso es lo que pasa. Falta un ejercicio de democracia, de cumplimiento, de respeto a la ley. Y para que un tribunal constitucional al final sus decisiones sean acatadas y respetadas, tiene que pasar un gran tiempo de ejecución, de disciplina, del gobierno hacer compromisos, o sea, con sus funcionarios. Tiene que también que partir de la política criminal del Estado. Ahórrate, está decomisando o incautando bienes cuando tú no tienes la certeza, vamos a llamarle matemática, de que ese bien se inscribe dentro del lavado. Y por eso yo insisto en decirte, por ejemplo, el tema de Jochi Gómez. Pero si tú tienes la proximidad del contrato, el problema nace con el Intran. Tú lo tienes ahí mismo. Eso no fue cuando le da media ni cuando mataron a Julio César. Tú lo tienes ahí mismo. Pero yo quiero despedirme de ustedes tres. Mira, yo no soy dado a traer documentos aquí. Pero ustedes creen que es posible, por ejemplo, fíjense esto. Quise traer estos dos papeles, esta fotocopia. ¿Qué es eso? Esto es un oficio del Ministerio Público, del PEPCA. Esos dos documentos del PEPCA, oficio del PEPCA, dirigido a Félix Amado Santana García, Contralor General de la República, su despacho. Una comunicación del 20 de febrero de este año y otra del 1 de febrero del 2023, firmado ambos por Wilson Camacho. Bien. ¿Firmado? Por Wilson Camacho. Ajá. Esos dos oficios Sí. fueron ocupados en el allanamiento al apartamento de José Ángel Gómez Caná, de Jochi Gómez. Esto no es una defensa, esto es una reflexión. ¿Ustedes creen que es posible que esos dos oficios, porque se lo encontraron a Jochi, le hayan inscrito a la jueza de la prisión preventiva, donde fueron las tres juezas a meter miedo? José Ángel Gómez Canán tenía en su poder estas comunicaciones internas entre la Procuraduría Especializada del PEPCA y la Contraloría. Es evidente que él mismo monitoreaba e intervenía en las diligencias investigativas que llevaba a cabo el Ministerio Público, lo que justifica la necesidad de la prisión preventiva. Señores, les digo dónde fue que Jochi tuvo esas dos páginas. En la liti del Intran con su empresa Contran con Latán. El propio Wilson Camacho la depositó en el tribunal y Jochi tenía entonces que tener acceso a ella, ¿sí o no? Porque era parte de la liti y el hecho de que él la tuviera
Es que fuiste tú que lo depositaste en un tribunal. ¿Cómo tú tomas esos dos documentos depositados por Y ti? las autoridades que están involucradas, cuando una autoridad da una orden a otra autoridad, el no cumplirla no tiene penalidad? Sí, tiene una penalidad, obvio. Porque Claro. yo le voy a poner un último ejemplo. No, está dentro del abuso de poder. No. Una persona que esté condenada y le confisquen su bien, que esté acusada y le confiscan sus bienes. Cogen una camioneta de esa, un guardia, un policía de esos que cuida droga y la usa durante 3 o 4 años que dura el juicio. Y la de Tartala. Y la de Tartala. Viene a los 4 años, además de lo que se depreció por el modelo, aparece un fallo de que le devuelvan sus bienes, incluyendo esa camioneta. Y cuando va, la camioneta no vale nada. ¿Quién es responsable ante el dueño? Por eso fue que yo me fui del consejo. Porque digo, y si viene el dueño después... ¿Sabes quién es responsable? El que firmó el acta de entrega. El que permitió No, que no, alguien se cogiera no esa es, vaina. no es una cadena. Primero el que firme el acta de la toma de posesión de ese inmueble. Luego investigarlo a él y decirle a él a quién te autorizaste para que anduviera en este vehículo y lo de tartalada de esta forma Bueno. que ya ni siquiera. Pero todavía, Julito, un vehículo en tu poder con 4 años, cuidándolo tú. Todavía cuidándolo tú, Sí. como buen padre de familia. como Pierde eso le- valor. Al final pierde valor. Y Imagínate uno de estos, escúchame la expresión, uno de estos tigres que nunca han tenido un La vehículo. casa está... No, hombre, Bien. Doctor, gracias. Gracias a ustedes.